¿Mm? ¿No? Ok. Bueno, ¿se visualiza ahí, chicos? Sí. Bueno, lo voy a dejar así no en formato presentación. Les comento porque como estoy con datos y no con Wi-Fi hoy, a veces se me hace medio pesado cuando está en presentación y es como que no me responden las flechitas, me quedan ahí pensando como para poder avanzar. Bueno, nosotros ahora vamos a ver lo que es demanda, entonces, la diferencia con cantidades demandadas, y vamos a empezar ya también con el tema de elasticidades, que algo empezamos a esbozar desde curvas de indiferencia, de qué manera poder ver determinados comportamientos de productos cuando cambian alguna variación, ya sea del ingreso o precios, qué pasaba con el comportamiento sobre productos. Ahora después lo vamos a ver con elasticidad propiamente dicha. Primeramente nosotros vamos a recordar nuevamente de que siempre que hablamos del equilibrio parcial. Acuérdense que siempre que estamos analizando, ya sea en este momento demanda, como vamos a analizar oferta, siempre estamos hablando de un equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque es, digamos, primero que el equilibrio es dinámico, pero a su vez es parcial porque nosotros mantenemos constante determinadas variables cuando estamos analizando un sistema. Estamos analizando qué pasa en el mercado de la pizza con las cantidades consumidas cuando varían el precio, entonces mantenemos constante otras relaciones que pueden generar modificación en el mercado de la pizza, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con un sustituto que puedan ser hamburguesas, qué pasan con digamos, en el mercado de las empanadas, en los ingresos de los consumidores, dejamos todo como que fueran constantes. Cuando hablamos de demanda, nosotros acá tenemos la función demanda. Como vemos, la función nosotros lo representamos las cantidades demandadas en función al precio. Es decir, a medida que va modificándose el precio, vemos que se modifica nuestra predisposición a consumir sobre determinado bien. Por ejemplo, en este caso vemos que cuando el precio es P sub 2, cantidades que le corresponden a esta situación es cantidades sub 2. Y cuando el precio baja, respondemos como grupo, ¿no? Aumentando las cantidades demandadas. De ahí la pendiente negativa de la demanda, que nosotros la asemejábamos, la obtención, ¿se acuerdan? Con la curva de utilidad marginal. Esa forma de pendiente negativa tiene que ver con el arrastre de la utilidad marginal, que cuando la utilidad marginal aumentaba, era porque había menores cantidades de un bien. Y cuando la utilidad marginal bajaba, era porque nosotros estábamos escasos en el consumo de un determinado bien, entonces nuestra utilidad marginal bajaba. Y aumentábamos las cantidades, ¿no? Bueno, la utilidad marginal responde igual que el precio. Cuando el precio baja, aumentan las cantidades, igual que la utilidad marginal cuando baja, porque tenemos sobreoferta de algo, sobreconsumo de algo. Estamos cercanos a nuestra saciedad. Esto es función demanda. Nosotros habíamos visto la variable endógena, que era el precio, y después nombrábamos las variables exógenas, aquellas que desplazaban la demanda. Acá vemos renta del consumidor. Tiene sentido cuando aumenta el ingreso de los consumidores como un todo, hay mayor dinero para gastar, por lo tanto, es la tendencia del consumo es aumentar en general. Entonces, eso es una variable que sin tocar el precio, puedo aumentar cantidades 1' hasta acá por una cuestión de empuje de una variable exógena que está comenzando a jugar en este sistema, ¿no? Después dice precios de los bienes relacionados. Cuando hablamos del precio de los bienes relacionados, ahí estamos hablando de bienes sustitutos y complementarios, que nosotros lo nombramos bienes que satisfacen igual necesidad, pero que responden a otro mercado.
no son competencia, y bienes que se necesitan utilizar en forma conjunta, ¿no? Para poder lograr la satisfacción de una necesidad, la impresora y el cartucho de la impresora. Entonces, cuando los precios de los bienes relacionados se modifican, también es una variable exógena que no genera en esta función demanda un desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Al igual que las expectativas, cuando tenemos expectativas, es decir, se comienza a ver un rumor de que va a aumentar el consumo de la leche o el precio, perdón, de la leche o el precio de los combustibles o el precio de la yerba, ¿no? Uno que hace como consumidor habitual de esos bienes, tratar de comprar en mayor cantidad antes del aumento del precio. Entonces, indudablemente también genera un desplazamiento de la demanda, porque cada uno de los consumidores, de acuerdo a sus posibilidades económicas, va a aumentar en X porcentaje sus compras, entonces desplaza toda la demanda. Así cuando las expectativas es que va a haber una suba de precios. También puede haber expectativas negativas, que tal producto trae algún tipo, bueno, hay una expectativa, digamos, expectativa que después se hizo, digamos, se confirmó como esa expectativa, fue con el tema de los huevos Kinder, los productos Kinder en Bélgica que estaban con la dificultad de tener salmonela, es decir, en el proceso productivo había algún tipo de inconveniente que generó que 150 consumidores en Bélgica se contagiaran con salmonela y se detectó que era de esa partida de la empresa Ferrero, ¿no? Inmediatamente la empresa comunica para sacar esas partidas, pero esas partidas son enviadas también al resto del mundo, por lo cual en Argentina, como en cualquier otro de los países en el cual nosotros importamos de esa empresa, digamos, se tiene que sacar del mercado, pero más allá de que lo retire la oferta, la demanda enterada de esa información retrotrae la compra. Si vienen las épocas justamente de Pascuas, como vino el fin de semana, bueno, indudablemente los huevitos Kinder era lo que menos no iba a poder traccionar la demanda como habitualmente. ¿Por qué? Porque había una expectativa negativa sobre determinada ante esa situación, se retrotrae la compra y se comprará otro sustituto o otro competidor. ¿Queda claro? Entonces las expectativas que puedan llegar a cumplirse después en hechos reales como no, nos condicionan en nuestro comportamiento. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Mm? Sí, sí. Bárbaro. Las modas, los gustos, costumbres, también van modificando. Cuando se pone de moda determinado uso de algún producto o cambios de costumbre generan a lo mejor, por ejemplo, los cambios con el tema de la pandemia generaron cambios hasta en los hábitos, digamos, laborales, por lo cual todo lo que tenga que ver con demanda de insumos para poder estar utilizando la tecnología, ya sea desde un mouse hasta un auricular, etcétera, aumenta su demanda, ¿no? Entonces esos son gustos, costumbres, modos que se van modificando de acuerdo a situaciones que se vivan en el contexto, aumentando o reduciendo la demanda de un bien, ¿no? Es decir, de cualquiera de las dos maneras. Dijimos que las cantidades demandadas entonces van a depender de todos estos factores. Cuando hablamos de la función de cantidad demandada, va a depender de esta variable endógena, la cantidad demandada del bien A es función del precio del bien A, de los ingresos de los consumidores, esta Y, del precio de los bienes relacionados, de los gustos o preferencias o modas y de las expectativas. Sacando el precio del bien A, todos los otros conceptos son desplazamiento de la demanda. Sacando el precio del bien A, que es justo una variable endógena, entonces un movimiento
sobre la misma función. ¿Sí? Cuando el precio es 1, las cantidades demandadas es 180. Cuando el precio es 2, la cantidad demandada es 160. ¿Tiene sentido? Sí, porque va aumentando el precio, bajamos las cantidades demandadas. Pero lo que cambia es el precio del producto que estoy analizando. Entonces me voy de acá a acá o de acá a acá cuando va subiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, sí. Bueno. Cuando hablamos de demanda de mercado, no es otra cosa más que la sumatoria de las demandas individuales. Cada uno de nosotros tenemos un patrón de consumo, que lógicamente cuando uno lo tiene que analizar, no lo analiza solo el patrón de consumo de Silvana, sino que Silvana se asemeja a determinado segmento de mercado, con la conducta de compra con un determinado bien. Cuando una empresa tiene que analizar el segmento de mercado al que va a dirigir su oferta, bueno, va a tener características comunes en la forma de relacionarse con ese producto, en el lugar donde lo consume, la edad, el sexo, aspectos o atributos del estilo de vida, diferentes maneras de segmentar. Eso lo van a ver en comercialización y en demanda. En definitiva, es que todos esos segmentos individuales que las empresas van a aplicar su oferta respectiva, si los sumamos, arman la demanda de todo el mercado automotor. Entonces ahí van a estar quienes consumen dentro del mercado automotor a lo mejor utilitarios, hay quienes consumen un vehículo con baúl importante porque tienen una familia, hay otros que dicen coupé, hay otros más deportivos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con segmentos de consumidores. Todos esos segmentos unificados me da la demanda de un determinado sector. Y si no, puedo tener la demanda de autos utilitarios en la República Argentina. Entonces me voy a esa demanda. Y si no, puedo hacer específico la demanda de utilitarios Ford dentro de ese, digamos, mercado. Entonces voy a ir más específico. La demanda de mercado va a tener una pendiente un poco más pronunciada que la demanda de un consumidor, pero sí va a estar, si nosotros analizamos esta función quizás es una función de la demanda de mercado de 100 consumidores con determinados atributos. Y después hay otra función que es 400 menos 10P con otros 200 consumidores con otros atributos. Sumo las dos funciones, tengo la función de demanda de mercado, si lo quiero ver analíticamente. No es otra cosa que sumar las funciones de acuerdo a qué segmento están reflejando. Bueno, cuando hablamos de desplazamiento, cuando decimos mejora la demanda, es que a igual precio, esto, digamos, si lo tendría en posición de presentación, a ver si lo puedo hacer sin que sea a igual precio. Vamos a pasar esto. A igual precio, yo tengo estas cantidades a este precio, y a igual precio yo puedo adquirir Q sub 2. Por lo tanto, surgieron estas acciones que aumentaron la demanda del producto. Un aumento de la renta de los consumidores como un grupo, digamos, de la renta generalizada, indudablemente me lleva a aumentar la demanda. Sube el precio de los bienes sustitutos, ¿qué pasa? Aumenta mi demanda. ¿Se acuerdan que yo lo grafiqué cuando vimos curva de indiferencia en el aula? Yo tenía el mercado del pollo y el mercado de la carne. Si sube el precio del pollo, que es mi sustituto, que yo estoy en el mercado de la carne, sube el precio del pollo, aumenta la demanda de carne. ¿Por qué? Porque grupos de consumidores que consumían X cantidad de kilos de pollo, vienen a consumir carne porque quedó a un mejor precio. Por lo tanto, aumenta la demanda de carne, ya que la carne no cambió el precio.
Ese es un caso. ¿Baja el precio de los complementarios? Bueno, también si estamos analizando que estamos dispuestos a ir a comprar una impresora, si aumenta el precio de impresora láser, por ejemplo, si aumenta el precio de los consumibles para esa impresora, para la impresora láser, vamos a analizar otro tipo de impresora, vamos a analizar quizás la impresora chorro tinta. Entonces, ¿qué pasa con los complementarios? Con los complementarios la relación es inversa, tiene que bajar el precio del complementario, por ejemplo, de los cartuchos a láser, para que aumente dentro de los conjuntos que hay de impresoras, la impresora láser. Cuando uno va a comprar una impresora, no piensa solo en el precio de la impresora, sino los consumibles que necesita para hacerla funcionar, porque es lo que constantemente vamos a tener que gastar. Entonces, si estoy decidida a comprar una impresora, que a su vez tenga que están bajando los consumibles de esa impresora, me va a dar mayor posibilidad de aumento, que arrastre el aumento de la demanda de impresoras láser frente a otras sustitutas, que pueden ser impresoras chorratinta, impresoras de punto. ¿Está? Esto en el caso de que muestre esta misma situación. El producto se pone de moda o las expectativas favorecen al consumo actual. A diferencia de lo que planteamos con lo de la salmonela, indudablemente expectativas que favorezcan, en el caso del consumo actual, puede llegar a ser cualquier producto que esté, digamos, generando o tengamos expectativas positivas, ya sea porque algún comunicador reconocido esté promocionándolo, o que haya, digamos, especialistas dentro del sector que lo aconsejan, generan ese aumento de la demanda. En el caso, por ejemplo, post pandemia, si bien la vacuna antigripal era algo que las personas de 65 años para arriba se lo incorporaban sí o sí, ahora aumentó muchísimo más la demanda para también otros sectores etarios, no solo, digamos, de mayores de 65. ¿Por qué? Porque los médicos aconsejan, dado el tema de posepidemia, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen problemas respiratorios, niños digamos, en edad escolar, personas que trabajan en el área de salud, que se la apliquen. ¿Está? Entonces eso son especialistas, entonces hace aumentar la demanda. ¿Queda claro? Es una expectativa. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Todo esto, al igual, pero para el lado de empeora la demanda, es exactamente lo mismo, pero hacia atrás. ¿De qué manera acciones de variables exógenas a igual precio yo resulta que vendo, en definitiva consumen el público objetivo menos cantidad, por lo tanto si lo estoy viendo desde el productor voy a tener menores cantidades ofertadas porque hubo un desplazamiento de la demanda. Entonces, lo que tenés que quedar bien claro es que una cosa es cantidades demandadas y otra cosa es demanda. Cuando hablamos de que cambia la demanda es porque hubo un desplazamiento de la función. Después me llevó a tener menor cantidad, sí, pero no porque hubo un movimiento sobre la misma función por cambio de precio que me lleva a tener mayor o menor cantidad, sino por desplazamiento de la función. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Siempre que actúan variables exógenas, hay variación de la demanda. Cuando actúa variables endógenas, que es el precio, hay variación en la cantidad demandada. Sí o sí. No es lo mismo cantidad demandada que demanda. ¿Eso queda claro? Sí, sí. Bueno. Bárbaro. Entonces, Profe, disculpe, ¿lo podría repetir que justo se me cortó un cachito? está bien, que no es lo mismo variación en la cantidad demandada que variación en la demanda. Cuando hablamos variación de la demanda, estamos hablando de la función que se desplaza.
¿A través de qué? Se desplaza por acciones o efectos de variables exógenas. En cambio, cuando hablamos de variación en la cantidad demandada, es porque hubo un movimiento sobre la misma función, porque lo que cambió es el precio, una variable endógena. Ok, perfecto, gracias. No de nada. Entonces, teniendo en cuenta ese tema de demanda, variaciones y cantidades, vamos al tema de elasticidades. Esperen que les busco, así no está compartido, ¿no? No, ahora no está compartiendo. No, pero no me está respondiendo el mouse. Voy a tener que ir a buscar un mouse, porque estoy haciéndolo sin un más, pero bueno, no importa. Ahí lo voy a... Ahí está, no importa. Ahí está. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a elasticidades. Nosotros cuando hablamos de elasticidades vamos a tener, en esta primera instancia vamos a ver las elasticidades de la demanda. Elasticidad precio, elasticidad ingreso y elasticidad cruzada. Después vamos a ver también que tienen elasticidad precio de la oferta, pero como estamos en consumidor, vamos a ver primeramente todo lo que tiene que ver con elasticidades de la demanda. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, nosotros, siempre que hablemos de elasticidad, primeramente, es una medida de sensibilidad. La elasticidad es sensibilidad. ¿Cómo responde la cantidad consumida de un bien cuando varían determinadas variables que la están, digamos, relacionando? En este caso, cuando es elasticidad precio, cuando varía el precio. Cuando es elasticidad ingreso, cuando varía el ingreso. Es decir, que siempre lo que estamos hablando es cómo varía la cantidad demandada cuando una variable que está relacionada se modifica. Entonces, elasticidad precio me va a estar diciendo es el grado de sensibilidad. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, nosotros, si nos modifican el precio, nosotros no tenemos injerencia sobre los precios. Nosotros compramos o no compramos, ¿no? O compramos más o compramos menos en cuanto a volumen. Pero no tenemos injerencia en el precio. El precio lo pone el ofertante. Pero sí tenemos que tener en claro que si precio por cantidad es el ingreso total del ofertante, P por Q también es el gasto total del consumidor. Es decir, de acuerdo a cómo lo miremos, lo que es gasto para uno es ingreso para el otro, ¿no? Entonces, la elasticidad, como va a estar midiendo nuestro comportamiento ante variaciones en el precio, la elasticidad precio, le va a estar interesando específicamente más al productor que al consumidor. Nosotros vamos a ver como un efecto de respuesta de compra. Pero para el productor tiene que ver con una de sus posibilidades de estrategia de precio. Ellos pueden analizar, ¿me conviene hacer alguna oferta? ¿No me conviene? ¿Me conviene, digamos, subir el precio? ¿Qué efecto me va a tener sobre el ingreso total? Bueno, eso sí le interesa al productor. Entonces, imaginen el caso de esta situación. Nosotros tenemos una situación inicial con un precio de 100, las cantidades demandadas o vendidas, digamos cualquiera de los dos lados, son 300, es decir que mi ingreso total, precio por cantidad, 30.000. Y tenemos dos casos. Ambos casos bajan el precio un 20%, es decir, pasamos de 100 a 80 en ambos casos. Pero la respuesta de los consumidores frente a ese cambio del precio no fue igual. Bajaron los productores el precio un 20%, la demanda respondió aumentando, tiene lógica, la pendiente negativa, baja el precio, responden aumentando, pero en este caso aumentó a 340 unidades y en este a 390, por lo cual no aumentó en la misma proporción. Hay una diferencia entre este 20% que baja el precio y la reacción que tiene en la cantidad, la reacción porcentual. Por lo tanto, el ingreso total en ambos casos repercute, en este negativamente, vemos que bajó el precio y resulta que su ingreso total es menor,
Y en el otro caso bajó el precio un 20% y tiene 1.200 de delta adicional, digamos, a su ingreso total. Entonces, esto sí le interesa a un productor, porque si yo estoy bajando el precio de algo, es por dos situaciones, o porque quiero ganar mercado, o porque quiero aumentar mi flujo de dinero, ¿no? Por lo tanto, me va a interesar qué pasa con mi ingreso total. Entonces, si hago esta acción, no es para que me quede en sí en menor ingreso total que la anterior. De alguna manera, si es un producto que no es obsoleto y que lo tengo, digamos, que ya no lo vendo y lo que quiero es sacármelo de encima, si es un producto cotidiano dentro de los productos actuales y vigentes de la compañía, si hago una oferta es para que traccione el ingreso total. Por lo tanto, esto tengo que saberlo, porque acá sería un perjuicio para la empresa. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Lo que no puedo pensar mientras la sigo es que pudo haber alterado, que Tiene que generó ver esa con diferencia. cómo es el tipo de producto. Es decir, como vos te enfrentás a una demanda con digamos, un patrón de conducta, va a ver que hay productos que tienen mayor o menor grado de sensibilidad a los cambios en el precio. Entonces va a haber productos muy sensibles, muy elásticos, y productos poco sensibles. ¿A qué va a depender esa elasticidad? Vamos a ver que hay factores dentro del mercado que repercuten en que los consumidores respondan de una manera o de otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto, estamos consumiendo un producto que cambia el precio, lo sube, y nosotros tenemos muchos productos similares a ese para adquirir, es muy factible que no convalidemos esa suba de precio, que reduzcamos la cantidad. Ujú. ¿Está? Entonces, ese es uno de los casos, que haya muchos sustitutos. Entonces, primeramente, cuando hablamos de elasticidad-precio, es siempre, recuerden, variación porcentual de la cantidad ante una variación porcentual del precio. No es unidad, bajo el precio un peso y aumenta la cantidad en X unidades. No, es variaciones porcentuales. Mide el grado de sensibilidad que tiene la respuesta, digamos, de la cantidad consumida ante las variaciones porcentuales en el precio. Pero siempre son variaciones porcentuales. Imagínense que un peso no sería, porque no es lo mismo, varió un peso y valía 10, que varió un peso y valía 100.000 pesos. Porcentualmente es totalmente diferente. Entonces lo que importa es la variación porcentual. ¿Cómo se ve analíticamente? Elasticidad-precio de la demanda tiene un signo negativo adelante. Esto es para trabajar entre elasticidades que vayan entre el 0 y el infinito, para trabajar con elasticidades positivas. Si no, la pendiente negativa de la demanda nos daría todas las elasticidades negativas, pero por la pendiente. Entonces, para revertir esa pendiente se pone un signo negativo adelante en la elasticidad-precio de la demanda. ¿Y qué es? Variación de la cantidad, cómo varía la cantidad en relación a la cantidad inicial, y cómo varía el precio en relación al precio inicial. Otra cosa de expresarlo es variaciones porcentuales. Estamos expresando lo mismo. Variación de la cantidad sobre la cantidad inicial, variación del precio sobre el precio inicial. Esto es lo mismo que decir variaciones porcentuales de cantidad y precio. ¿Sí? Entonces, claro, una vez que tenemos esto, y dijimos que tenemos entre 0 e infinito, tenemos diferentes reacciones de sensibilidad, entonces. Acá tenemos elasticidad promedio. Esto es cuando, por ejemplo, a ver si no creo que lo tenga acá, pero a ver si lo tengo en un Excel o lo armo en un Excel, un segundo, ¿eh? A ver, un minutito. Si tengo un Excel a mano o lo armamos ahora en un Excel. La elasticidad promedio a ver,
acá. La elasticidad promedio, si yo tengo, a ver, tengo este eje X, tengo un eje Y, y tengo una curva de demanda, ¿está? Y tengo dos precios, dijimos. Bueno, la elasticidad promedio me va a estar viendo qué pasa con las cantidades que responden a estos dos puntos. ¿Está? Supónganse en que este es el punto A y este es el punto B. ¿Está? Bueno, el paso del punto A al punto B, este paso me va a estar dando, puedo hacer la elasticidad arco o la elasticidad promedio. Cuando hago la elasticidad promedio es las cantidades, supónganse que acá tengo 10 pesos, acá tengo, qué sé yo, 5, acá tengo 2, y acá tengo, ¿está? 2, y acá tengo, qué sé yo, 4, ¿está? Para poner un número cualquiera. Bueno, entonces ahí puedo sacar, bueno, cuando el precio era 5, mis cantidades eran 4. Cuando el precio pasó a 10, mis cantidades bajaron a 2. Yo ahí puedo hacer variación de la cantidad 2 sobre la cantidad inicial. Bueno, si yo tenía esto y para acá, esta es mi cantidad inicial, sobre 4. Variación en el precio, 10 menos 5, es decir, 5. Sobre el precio inicial, 5. Y ahí tengo la elasticidad arco. Y cuando quiero hacer la elasticidad promedio, digo, bueno, variación de la cantidad de 4 a 2 varió en 2. Sobre la cantidad, sumo la inicial más la final. 4 más 2 son 6, dividido 2. Y hago la promedio. Y me va a dar un punto acá. Esa elasticidad promedio me va a decir la elasticidad entre A y B está en este lugar, un promedio de X elasticidad. En el otro va a ser de acá a acá, de un inicio a un final. La otra va a ser un promedio. ¿Sí? Esa es la diferencia entre elasticidad promedio y lo que es elasticidad arco, ¿no? La elasticidad clásica que nosotros anteriormente en lo analítico vieron recién. Esperen que vuelvo a acá. La elasticidad promedio, ¿ven? De 4 a 2 varían 2, 4 más 2 es 6, dividido 2 es 3, de lo que recién veíamos. ¿Y cómo varió el precio? Variación del precio era 5 sobre 15 dividido 2, 750. Ahí me va a dar el promedio. Entonces, si me piden elasticidad promedio o me piden elasticidad arco. Si me piden elasticidad arco clásica, es esta, la elasticidad precio de la demanda clásica. Y esto es cuando le piden específicamente la promedio. ¿Sí? ¿A qué se debe? Es decir, ¿qué posibilidades puede ser? Siempre es positiva porque tiene un signo negativo adelante, nada más. Si no, serían siempre negativas. Pero con ese signo negativo, tenemos que todas las elasticidades precio de la demanda son positivas. Siempre es una variación porcentual y van entre 0 y infinito. Si es 0, rígida. Sube el precio y no cambia un ápice la cantidad demandada. Rígida totalmente, perfectamente rígida. Entonces es igual a 0. La inelástica va a estar entre reacciones entre mayor a 1, mayor a 0, menor a 1. Sube el precio un 10%, baja mi cantidad demandada en un 8%, menos que la variación del precio. La elasticidad unitaria, la variación en la cantidad y la variación en el precio se igualan. Sube el precio un 10%, baja la cantidad un 10%. Y la elástica,
Ante la reacción la suba del precio, la reacción es mayor, porcentual, en la cantidad que baja la demanda. Sube el precio un 10%, baja la cantidad demandada un 12%, para decir algo, un 11% también sería elástica, ¿no? Y perfectamente elástica sería el otro extremo de la rígida. Sube el precio y nosotros, o digamos, ante cambios en el precio, nosotros generamos una elasticidad infinita. Estas acciones tienen que ver con diferentes indicadores. ¿Qué son estos? Para que sea menos elástica, más rígida. Entonces, los factores o las variables que intervienen para determinar si un bien es más o menos elástico, tiene que ver de qué tipo de bien se trate. Si son bienes que cubren necesidades básicas, bienes de primera necesidad, la elasticidad tiende a ser más inelástica. Más inelástica. A su vez, esos bienes de primera necesidad suelen ser bienes que tienen pocos sustitutos. Entonces, uno de los temas es que el bien de quién se trate. Si el bien es de bien de primera necesidad, tiende a ser inelástico. Si el bien es prescindible, quiere decir que yo puedo postergar el consumo, tiende a ser más elástica. Yo no puedo dejar de consumir algún alimento, por ejemplo, estoy con chicos y no puedo decirle, bueno, no se compra más leche o subió el precio y bueno, reducimos algo la cantidad de leche, sí, pero no puedo disminuirla totalmente. Entonces, voy a consumir leche, sí, pero en menor proporción ya, pero seguramente voy a tener que seguir consumiendo. Entonces, mi reacción es muy, muy poca al aumento del precio. Voy a reducirme en otros bienes, pero en ese no tanto. Entonces, es un bien de primera necesidad. A su vez, la leche no tiene muchos sustitutos, como el combustible, como los servicios de luz, gas, bueno, ¿cuántos sustitutos? Puedo calefaccionarme de otra manera, sí, pero no tengo tantos sustitutos. Entonces, cuando los bienes o servicios son con pocos sustitutos reconocidos por el consumidor, tienden a ser más inelásticos también. Después, porcentaje de renta que representa el bien. Cuando el bien representa un porcentaje muy diminuto en relación al flujo, es decir, al ingreso que tiene el consumidor, tiende a ser más inelástico. Es decir, no es lo mismo que aumente un 10% algún caramelo suelto, que en relación al ingreso de los consumidores es un porcentaje muy chico, que aumente un 10% lo que es, por ejemplo, la compra de algún electrodoméstico o de un auto, cuando el valor de esos bienes en relación a nuestro ingreso es muy importante. A lo mejor nuestro ingreso para poder tener el valor de un auto se tiene que multiplicar por casi 100. Está en algunos casos en un valor mínimo, el salario mínimo. ¿Queda claro? O también puede ser, por ejemplo, el aumento en combustibles que desata una ola de aumentos atrás. Claro, pero el aumento del combustible, si bien hay una disminución, tiende a ser menor que el aumento del precio, tiende a ser inelástico. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas posibilidades de decir, bueno, no se utiliza más el combustible. ¿Cómo nos transportamos? ¿Cómo nos trasladamos? ¿Está? No tenemos tantas opciones. ¿Cómo se hacen procesos productivos? No hay tantas opciones de sustitutos. Por lo tanto, tiende a ser inelástico la respuesta que tenemos ante el aumento de esos bienes. Adquirimos menos, tratamos de ahorrar en la luz mismo, en la energía, digamos, eléctrica, sí, pero en menor proporción va a ser la reducción de nosotros como consumidores al aumento del precio. No hay muchos sustitutos. O sea que mientras más sustitutos haya, mayor elasticidad voy a tener, ¿no? Claro, cuanto más sustitutos haya, nosotros tenemos más opciones de no convalidar ese precio. ¿Está?
Es decir, tenemos la opción de decir, bueno, si aumentó un 10% el determinado, qué sé yo, alfajor o galletita, bueno, tengo posibilidades de adquirir otros bienes que cubran igual necesidad, ya sea desde pastelería, ya sea desde, si es alfajor, bueno, una galletita, un conito, etcétera. Pero eso es independiente del porcentaje de renta que me representa. Independiente, por eso son acciones que tienen que ver. Ahora, todas estas son acciones que en algunos casos pueden estar en un mismo producto, otros, es decir, si tenés pocos sustitutos, es inelástico. Si tenés, aunque el bien sea muy, muy caro, si tenés un porcentaje de renta que representa el bien muy elevado, tiende a ser elástico, porque si nosotros tenemos una heladera, para no ir a un auto, una heladera es un bien, digamos, un valor importante a relación de los ingresos. Tiene un porcentaje, porcentualmente es importante. Si hay financiamiento o si hay rebajas, tiende a rápidamente aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque es un bien elástico, porque es un porcentaje muy elevado. En cambio, lo otro, que sea mismo el porcentaje de aumento de un 10% de una lata de arvejas o de unas lentejas, no es lo mismo que un 10% de una heladera. ¿Está? Entonces el porcentaje de renta que representa bien también nos da elasticidad, más o menos elasticidad. Si el porcentaje es muy alto, somos más elásticos, lo postergamos más. O rápidamente lo utilizamos porque hay una buena financiación. Pasa con los inmuebles, si hay posibilidades de créditos hipotecarios y financiación que te acceda al inmueble, rápidamente se puede mover mucho más el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque el porcentaje de ese bien en relación a nuestro ingreso es altísimo. Entonces tiene que haber algo que lo incentive. El tiempo en que se ajusta el análisis es otra posibilidad. Aquellos bienes que para modificar el patrón de compra se necesita tiempo de análisis. Si cambia la prepaga, el precio, sube el precio de la obra social o de la prepaga, al principio uno lo convalida. ¿Por qué? Porque uno no puede cambiar de un día para el otro de obra social. Es decir, lo primero que va a analizar es, bueno, que tiene que analizar cuáles son digamos, cuáles son las opciones posibles, qué institutos tienen, digamos, de médicos, cuáles son los médicos dentro de la cartilla, qué es lo que te cubre. Por lo tanto, necesitas un tiempo de análisis que al principio convalidas en el corto plazo convalidas el aumento de precios, son inelásticos. Cuando vos necesitas mucho tiempo para hacerte de información para cambiar, tiende a ser inelástico. Cuando antes, por ejemplo, en lo que era, digamos, vieron la portabilidad con el tema de los celulares, claro. La portabilidad permitió, desde el lado de la elasticidad, después vamos a ver que son mercados oligopólicos, todo, ¿no? Pero desde el lado de la portabilidad del número, permitió al consumidor responder rápidamente de un cambio de una compañía a otra, que antes uno no lo hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía que pasarle a todos los contactos y a veces había contactos que eran a nivel negocios o de empresas, y volver a pasarle todos los contactos porque cambié de número, porque cambié de compañía, eso llevaba a convalidar el precio. La portabilidad permitió que, bueno, uno diga, bueno, puedo salir de una compañía y entrar a la otra. La dificultad es que es un mercado oligopólico igual, ¿no? Pero por lo menos en esa parte, ¿no? Permite tomar una decisión un poco más rápida. ¿Queda claro? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque esto nos va a estar diciendo el por qué un bien responde de una manera o de otra. Es decir, nosotros si vamos a mercados industriales, cuanto más nos acercamos a los mercados industriales en los insumos que se utiliza,
tienden a ser más inelásticos. Se tiende a convalidar más el aumento del precio, ¿por qué? Porque hay que analizar que tenés que cambiar quizás de proveedor, tenés que cambiar de proceso productivo porque cambiaste algún insumo, y entonces tenés que analizar técnicamente si ese insumo se adapta y no genera dificultad en la calidad del producto. Entonces, y a su vez muchas veces cuanto más nos acercamos a las materias primas tenemos menos posibilidad de sustitutos, entonces tienden a ser más inelásticos en relación a otros productos también. Lo que es la ropa, por ejemplo, la ropa es elástico, es más elástico, responde a más elástico, si bien va a haber estructuras diferentes del mercado, uno puede posponer la compra como grupo, ¿no? Posponer la compra, es raro que todos nos quedamos sin la posibilidad de adquirir, digamos que todos nos quedamos sin buzo en un mismo momento, es decir, podemos posponer para el otro mes, no así la leche o el pago de la luz, ¿no? Entonces, tienden a ser más o menos elásticos. La carne, el pollo, los alimentos en general tienden a ser más inelásticos. ¿Queda claro? Esta es la manera que gráficamente vemos una demanda elástica. ¿Podemos ver la elasticidad mediante, como recién lo vimos por fórmula? Sí. Otra manera de poder ver la elasticidad es si nos lo muestran en gráfico y analizar las áreas. Es decir, si yo tengo un precio inicial que corresponde a una cantidad inicial y posterior sube el precio y el precio final responde con esta cantidad, tenemos este área en relación a este área, bueno, indudablemente este área es más grande. Entonces, el gasto inicial en relación al gasto final, nosotros tenemos que es mayor. Entonces, si el gasto final es menor que el gasto inicial, ante una subida en el precio, la demanda se comportó como elástica, el comportamiento de la demanda ante el cambio en el precio. No lo convalidó de tal manera. ¿Por qué? Porque tenía sustitutos. ¿Por qué? Porque el precio era muy elevado en relación a su ingreso, entonces postergó la compra, porque no era un bien de primera necesidad. Todos esos aspectos que recién vimos podían ser las causas, ¿no? Acá tienen precio por cantidad final, es este gasto final, precio por cantidad inicial es este gasto inicial, y acá tenemos las consecuencias, ¿no? Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista del productor, ¿esto le benefició al productor? Porque acá estamos viéndolo como gasto. Nosotros gastamos menos en ese producto, es decir, que el productor que tuvo un ingreso menor. Menor, un ingreso, ¿cómo? menor. Menor. Es decir, que este aumento de precio al productor le generó un ingreso menor. Es decir, que tiene que analizar si está haciendo un aumento de precio, que ese precio sea, digamos, convalidado por el mercado. De ahí es donde después, en comercialización, ustedes ven que se trabaja sobre el valor agregado, sobre que sea percibido por el consumidor y que convalide el consumidor, che, está bien, tiene un precio mayor que el resto, pero la calidad es mejor, el servicio postventa es mejor, etcétera, etcétera. De alguna manera necesita el valor agregado que sea percibido por el consumidor, si no pasa esto. Porque el producto es de demanda elástica. Esto sería una demanda unitaria, porcentuales iguales, y los gastos en las áreas siguen siendo igual, entonces el gasto final e inicial es el mismo. ¿Cuándo suele suceder esta situación? En entretenimientos. Aquellos mercados donde se tienen altos costos fijos, y que entonces lo que se necesita es utilizar la mayor cantidad de, por ejemplo, venta de entradas de cine. Nosotros se tiene que proyectar el cine o el teatro, se realiza la función, como quien dice, a partir de que haya 3 espectadores en adelante. Pero lógicamente, tanto sea teatro como cine, tienen costos fijos, de el que proyecta la película, el boletero, el tema de quienes, digamos, realizan
la limpieza o el acomodamiento de las butacas. Bueno, entonces lo que necesitan es que se utilice el espacio que tienen la mayor cantidad de butacas. Entonces ahí hacen lo que se llama el 2 por 1, ¿no? Hacen que ingresen 2 pagando 1, con digamos ese porcentaje. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le interesa es cubrir todas las butacas y su ingreso total va a quedar igual. Y sus costos fijos, que uno no lo está viendo acá, se ven mejor distribuidos por unidades. ¿Mm? El costo fijo es aquel que no va a estar relacionado con las unidades vendidas o producidas. Por lo tanto, si yo vendo 3 boletos, que vendo 300 boletos, el costo fijo del que le tengo que pagar de sueldo al boletero o al que está proyectando la película es el mismo. Pero no es lo mismo ese sueldo distribuirlo en 300 boletas, o digamos entradas de cine, que en 3, ¿no? Entonces por eso sus ingresos quedan iguales. ¿Queda claro? Está bien, mientras se mantenga esa proporcionalidad y cubra los gastos fijos, no les da lo mismo. Exacto. Demanda inelástica es esta situación, sube el precio y el gasto final del consumidor supera el inicial. Son aquellos productos que recién decíamos, de primera necesidad, que si bien respondemos reduciendo algo, las cantidades son muy pocas en relación al aumento porcentual en el precio, no tenemos muchos sustitutos como para poder modificar, o necesitamos mucho tiempo de análisis como para poder tomar la decisión de dejar ese consumo, ese producto. Entonces, convalidamos el aumento del precio. ¿Bajamos algo la cantidad? Sí, pero en menor proporción que el delta variación del precio. Entonces termina teniendo el productor un ingreso total mayor en esos productos. Después tenemos la rígida, la elasticidad demanda rígida, igual a 0, son aquellos productos ya no de primera necesidad o que no tienen muchos sustitutos, productos que sí o sí se tienen que consumir porque hay riesgo total de vida, que tienen que ver con aquellos de consumo, digamos, como pueden ser medicamentos oncológicos, medicamentos de diabetes, medicamentos de cualquier enfermedad terminal, ¿no? Por lo cual las cantidades no van a variar con aumentos de precios. Se tienen siempre las mismas cantidades que va a consumir cada uno de los consumidores, pero lógicamente el precio lo convalida constantemente, porque si no se muere directamente. Son los bienes que son subvencionados al 100%, como de tratamientos de por vida, ¿no? Pero con riesgo de vida, que están subsidiados, en definitiva. Porque ahí sí o sí lo tienen que consumir. ¿Queda claro? Ni siquiera la demanda es rígida en la luz, el gas, en la leche, en el pan, el arroz, no, es inelástica. Respondemos reduciendo un poquito. Bueno, debes de hacer una leche chocolatada en la mañana para los chicos, se hace un té con leche, entonces se utiliza menos leche. ¿Está? Se reduce algo la cantidad. En la demanda rígida no se reduce nada, sino directamente se muere. ¿Está? ¿Queda claro la diferencia, ¿no? De productos? La vulnerabilidad es mayor todavía para el consumidor. Son menos los de demanda rígida que los de demanda inelástica, ¿no? Y demanda infinitamente elástica, que vamos a ver específicamente cuando veamos mercado de competencia perfecta, la demanda dirigida a la empresa de un productor tiene esta elasticidad. Pero son casos muy, muy específicos, que a un precio van a responder con todas las cantidades. Demanda infinitamente elástica. ¿Quedó claro ahí? Hasta ahí. Consecuencias de la elasticidad, factores que intervienen en que sea más o menos elástico y a nivel analítico. ¿Alguna consulta, chicos? Chicos, chicas, todos. Profe, Sí. ¿me escucha? Buenas noches. Sí, te Sobre escucho. el último factor, que es el tiempo
necesario para tomar la decisión de comprarlo o no. Sí. Digamos, no es algo universal, según el bien. Ponerle en el auto, hay gente que se lo cambia cada 3 años y otros que lo usan al auto No, no, hasta pero el no año. cuando, cada cuánto lo cambias, sino cómo respondés rápidamente en adquirir o dejar de comprar o comprar, en este sentido. El tiempo de la toma de decisión de convalido el precio y bueno, pago me llegó el aumento de la cuota digamos, de la prepaga o del colegio primario de los chicos. Necesito un tiempo de análisis para tomar la decisión de dejar de adquirirlo. No puedo de un día para el otro decir te saco del colegio. Tienden a ser más inelásticos. Responde el padre reduciendo el consumo de otra cosa, pero manteniendo momentáneamente eso, hasta que toma la decisión de decir, bueno, pero en conjunto la respuesta es inelástica, no en si cambio cada 2 o 3 años, sino cómo rápidamente, si estoy ante la adquisición o el pago mensual, respondo. ¿Está? La compra de un auto, quienes están por comprar un auto, si hay planes de plan canje o tasas a cero o acciones de rebaja de precios, rápidamente hacen digamos, se deciden la compra. ¿Está? Y si no la postergan, dicen, bueno, salvo alguno, como grupo, ¿no? Alguno tendrá que necesitar sí o sí cambiar el auto y lo hará, pero como grupo, como a nivel general, aumenta o baja la demanda como mercado automotor. ¿Está? Si no están dadas las condiciones. Nosotros respondemos trasladando, no así a un mercado de productos de primera necesidad. Por eso es más elástico, menos elástico. Y lo mismo como grupo, en un colegio primario tengo que pagar la cuota, como grupo algunos dejarán de pagar porque ya no tienen un peso, pero pondrán morosos, pero como grupo uno convalida hasta después tomar la decisión de dejar. ¿Por qué? Porque tiene otro peso el tener que estar tomando esa decisión, buscar de cambiarlo, en ese caso, al chico, buscar de cambiar de obra social. Se necesita más tiempo de análisis. Pagamos y después analizamos. ¿Está? Convalidamos el aumento, en ese sentido. ¿Sí? La pendiente de la curva no es lo mismo que elasticidad. Acuérdense en que una línea recta, una demanda de pendiente rectilínea, ¿no? Que corta ambos ejes, va a tener igual pendiente, pero va a tener elasticidad que va a ir cambiando punto a punto, porque estamos hablando de variaciones porcentuales. Esa es la diferencia. Entonces, pendiente y elasticidad no es lo mismo. Nosotros, cuando hablamos de bueno, acá dice, la elasticidad no tiene unidades, es un cambio porcentual. Y acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos esta curva de demanda, ¿no? Si nosotros tenemos acá esta situación, el precio se mide en pesos, dice. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, si de acá es 40 y acá aumento en 40, la pendiente es -1. ¿Está? Es decir, como varío, esa es la pendiente. Ahora, lo estoy analizando en pesos. Ahora, cuando estamos y lo pasamos a dólares, ya la pendiente no es exactamente lo mismo, porque la pendiente está en unidades de medida. Un dólar, si fuera 40 pesos, imagínense que la pendiente sería -1 sobre 40. Sería de -1 la pendiente pasó a ser -0,025. Es decir, que la pendiente tiene unidades, va a ir modificándose. Acá sería variación porcentual. A su vez, otra cosa, de acuerdo a cómo me ubique, voy a tener elasticidades diferentes. En el punto A,
Cuando el precio es 0, las cantidades demandadas cuando el precio es 100, la cantidad demandada es 0. Entonces, 1 sobre pendiente, por precio, por cantidad, es lo mismo que decir variación de la cantidad sobre variación en el precio por precio sobre cantidad, que es lo que es la elasticidad, ¿no? Entonces, la pendiente es menos 1. Acá tenemos 100 y acá tenemos 100. La pendiente es menos 1. 100 dividido 100, menos 1. Por lo tanto, es decir, 1 sería la pendiente. El menos es por el que es pendiente negativa. Le ponemos el signo adelante. 1 sobre menos 1, que es la pendiente, sobre precio 100 sobre cantidad me va a dar infinito. Esto me va a dar infinito en este punto. La pendiente menos 1, precio 100, cantidad de 0, me va a dar infinito. Ahora, si me pongo en este punto, me va a dar 0, rígida. El otro extremo. Cuando la cantidad es 100, el precio es 0. La pendiente sigue siendo igual, menos 1. 0 sobre 100, esto me da 0. Entonces, acá es rígida, acá era infinita. La pendiente sigue siendo siempre menos 1, por eso no es lo mismo pendiente que elasticidad. Si lo ubico en el medio va a ser igual a 1, unitaria. Bajó 50 en este punto, para no buscar en un extremo, antes bajaba 100, ¿no? Y subió 50, 50 sobre 50, precio y cantidad, que se modificaron, 1. Por lo cual es unitaria. Ya pasamos por 3 puntos. Y por otro lado, si acá lo tuviera en este tramo de acá a acá, tendería a ser elástica. Y de acá a acá, inelástica. Entonces, cuanto más me acerco al punto D, voy a ir generando menor a 1, hasta llegar a 0. Cuanto más me acerco a este punto, voy a ir teniendo más elasticidad hasta llegar a infinito en este punto. Mayor a 1, menor a infinito en este tramo. ¿Está? ¿Sí? Acá ustedes lo tienen. Demanda elástica en este tramo, inelástica, elasticidad infinita, rígida. Entonces va a ir variando punto a punto y la pendiente siempre va a ser menos 1 en este caso, que recién vimos. Entonces eso es uno de los temas de por qué la pendiente no es igual a elasticidad. ¿Queda claro? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, si estamos analizando que la elasticidad precio de la demanda me va a estar diciendo como productor si tengo mayor o menor ingreso total, bueno, ¿qué pasa a medida que va modificándose el precio con la curva de ingreso total? Acá tenemos esta curva de demanda, que dijimos que a medida que vamos modificándonos tenemos diferentes elasticidades. Cuando no vendíamos nada, mi ingreso total era 0. Empiezo a vender las primeras unidades a un determinado precio y entonces empieza mi curva de ingreso total. A medida que yo voy bajando precio en este tramo de elástica, mi ingreso total responde creciendo rápidamente, porque estoy en la zona de elasticidad, menor a infinito, mayor a 1. En el punto máximo del ingreso total es cuando la elasticidad es unitaria. Y después, en este tramo que empieza a decrecer mi ingreso total, es cuando yo sigo bajando el precio, pero estoy en la zona de inelástica de la curva de demanda. Es decir, que a un productor que se enfrenta a una curva de demanda de comportamiento de elasticidad precio inelástica, no le conviene hacer ofertas para aumentar el ingreso total, porque el ingreso total no lo aumenta. Esos productores que saben que tienen una demanda inelástica, lo que hacen es aumentar el precio. Los que le interesa
tener ofertas, salir a ver digamos, acciones específicas para aumentar el volumen y todo, son los que tienen demanda elástica, que rápidamente bajan un poquito el precio y responde rápidamente aumentando su ingreso total. ¿Queda claro eso? ¿Mm? Está bien, pero la respuesta, digamos, en la demanda inelástica es más rápida todavía que en la demanda elástica. O depende del producto, digamos, depende del productor. Sí, lógico, pero digamos que en la demanda inelástica la respuesta hacia estos dos aspectos, es decir, la demanda inelástica, si hace una baja del precio, la respuesta la tiene inmediata en descuento Claro, de sí, su ingreso más total. inmediato. ¿Entendés? Eso lo tiene, responde rápidamente. Por eso la mayoría de los productos inelásticos, ¿no? Son difíciles que bajen el precio o que hagan ofertas. ¿De qué manera hacen ofertas esos productos inelásticos? Cuando lo que quieren es sacar un competidor del mercado, ganar share de mercado. No le interesa tanto en lo inmediato el ingreso total, sino la posición dentro del mercado. En la realidad. Y a lo mejor si no te hacen rebajas de precios en algunos de sus productos y aumentan los otros, su ingreso total como empresa sigue aumentando. Bien, perfecto. Para ganar share de mercado en uno, aumentar, es decir, acuérdense que los productos de primera necesidad tienen muchas marcas comerciales, pero la empresa son muy pocas. ¿Está? Perfecto. En ese sentido, es decir, por ejemplo, tenemos productos lácteos, sí, pero tenemos pocas empresas lácteas, que digamos, entonces indudablemente hacen algunos productos con alguna posibilidad de un 2x1 para modificar, digamos, flujo y generar imagen positiva, pero digamos, el ingreso total no se ve perjudicado porque lo está aumentando con el resto de la línea de productos. Sacan una pequeña modificación y es un producto nuevo. Un nuevo package, un nuevo color, ¿sí? Pequeñas modificaciones que en los costos no les representan nada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, aquel productor que se enfrenta a una demanda elástica tiene que trabajar mucho más sobre el producto, muchísimo más. Primero porque tiene más competencia, más sustitutos también, ¿no? Tiene, digamos, menor posibilidad de estar trabajando sobre la variable precio si no trabaja sobre otras variables que le convalide el aumento de precio, es decir, diferenciación de producto, calidad del producto, servicio postventa, atención al cliente, relaciones con el cliente, etc. Tiene que trabajar mucho más el productor que trabaja con una demanda elástica. Empresas pymes industriales tienden a una demanda más elástica. No tienden a ser monopolios o oligopólicos. Entonces necesitan trabajar mucho más. Las demandas inelásticas no necesitan trabajar tanto sobre el producto, porque no tienen tantos sustitutos, pueden trabajar con muchísima más tranquilidad. Para mantener su posición, sin meternos en estructuras de mercado, no solo hablando de elasticidades. Después vamos a ver cómo eso se convalida con estructuras de mercado, pero acá solo con elasticidad, ¿sí? Porque, digamos, los autos están en una estructura de mercado oligopólica, pero son elásticos por el tipo de bien en relación al mercado. Todas las líneas automotrices, no una, todas son elásticas. ¿Está? Bueno, acá tienen lo que veíamos de elasticidad. Mira, no me acordaba que tenía esto. Acá tenemos una función demanda. 20 menos 2P, acá está puesto al revés, 2P más 20, lo mismo. Cuando las cantidades, digamos, cuando el precio es 10, menos 2 por 10 es menos 20, más 20, la cantidad es 0. Cuando el precio es 0, la cantidad es 20. Y ahí trazo la curva de demanda. ¿Sí? Después le podemos ir
modificando el precio. Cuando el precio es 6, la cantidad es 8. 6 por 2 menos 12, más 20, 8. Cuando el precio es 4, la cantidad es 12. ¿Sí? Entonces acá podemos tener la elasticidad arco, de A a B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio está en, acá que suba de precio, sí. Cuando baja el precio, este es el precio inicial, 6, le respondía la cantidad 8. Cuando el precio bajó a 4, respondió 12. ¿Por qué digo que este es el precio inicial? Porque es variación de la cantidad ante variación en el precio sobre el precio inicial. Y está sobre 6, quiere decir que este es el precio inicial y esta es la cantidad inicial. Entonces, ¿cómo varió la cantidad? 12 menos 8 en 4. Sobre la cantidad inicial es 8. Bajó el precio, ¿cómo varió el precio? En menos 2 sobre 6, que era el precio inicial. Y eso me da 1,5. Esto es, ¿qué tipo de elasticidad tiene este producto? Elástico. Elástico. ¿Está? Un producto elástico. Bueno, ahora, la misma función, pero vamos de B a A, de B a A, desde A a B. Por eso vemos que cambia punto a punto. La misma función, los mismos puntos, pero en vez de partir de 6, partimos de 4. 4 es el precio inicial y subimos el precio. ¿Y qué vemos? Que es 0,66. De acá a acá se comportó como inelástico. ¿Está? Entonces la elasticidad va a cambiar punto a punto. ¿Sí? Y ahí tenemos la elasticidad promedio. Entre A y B, la elasticidad promedio es 1. ¿Se ve? ¿Se visualiza? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí tienen todo lo que tiene que ver con elasticidad-precio. ¿Alguna pregunta? Esto después lo ven, esto es un resumen como para recordar. ¿Alguna pregunta antes de seguir en lo que es elasticidad o no? ¿Quedó claro? Sí, claro, sí, se tiene que Sí, está todo afianzar claro, ahora. profe. Bueno. ¿Qué vemos después? De elasticidades. Así como vimos elasticidad-precio, dijimos, bueno, la elasticidad muestra sensibilidad de las reacciones en las cantidades consumidas cuando cambia una variable que está relacionada. En este caso es el ingreso. Por lo tanto, esta es la elasticidad de ingreso. ¿Cómo variamos el comportamiento de compra de un producto cuando tenemos modificaciones de nuestro ingreso? Por lo tanto, es exactamente igual, elasticidad ingreso, no elasticidad precio de la demanda, varían la variación de la cantidad sobre la cantidad inicial, pero lo que varía no es el precio del producto, es el ingreso del consumidor. Variación en el ingreso sobre el ingreso. ¿Es una variación porcentual? Sí, claro que sí, pero estamos variando el ingreso, una variable exógena, en definitiva, no es lo mismo. La elasticidad precio de la demanda, lo que estamos variando es una variable endógena, por lo tanto, veíamos de A a B o de B a A, ¿no? O en el promedio, movimientos sobre la misma función. La elasticidad de ingreso no la podemos representar sobre la misma función, es desplazamiento de la función. Nosotros la representamos en las curvas de indiferencia, la elasticidad de ingreso. Cuando lo que variábamos era el ingreso del consumidor, teníamos un cambio de pendiente, digamos, manteníamos la pendiente, pero podíamos ir a una curva de indiferencia mayor.
O también teníamos cambios en el ingreso cuando lo que cambiaba era el precio de un producto. Entonces era como que nos liberaba dinero para gastar y es como si tuviéramos un ingreso real mayor, ¿no? Eso lo representábamos a través de curvas de indiferencia. Bueno, acá analíticamente. A través de las curvas de indiferencia nosotros vimos que la elasticidad de ingreso nos podían mostrar comportamientos de productos como bienes inferiores o como bienes normales. Bueno, analíticamente, si el bien es inferior, que nosotros cuando aumenta el ingreso consumimos menos, quiere decir que la elasticidad de ingreso siempre va a ser negativa. Acá lo vamos a ver analíticamente. En las curvas de indiferencia lo vimos gráficamente, pero es lo mismo. Pero uno se lo puede mostrar como gráfico, sin ningún número, o uno lo puede mostrar analíticamente. Cuando los bienes son normales, las respuestas es sube el ingreso, sube la cantidad consumida, baja el ingreso, baja la cantidad consumida, por lo tanto, siempre es una relación directa y siempre la elasticidad va a ser positiva. Ahora, dentro de los bienes normales, si es mayor a 1, digamos, si es mayor a 1 o menor a 1, me va a estar diciendo si es normal de lujo o normal básico. Yo lo representé la vez pasada en la curva de Engel a través de curvas de indiferencia con, creo que era un corte de carne, no me acuerdo si era picaña que había dicho en ese momento. Creo que sí, ¿no? Bueno, ahí podíamos determinar con la curva de Engel, a través de lo que mostraba las curvas de indiferencia, si eran bienes básicos, digamos, normales o inferiores, y si eran normales, de acuerdo a la pendiente de esa curva de Engel, veíamos si eran inferiores o de lujo, básicos o de lujo. Bueno, acá lo vemos numéricamente, analíticamente, no a través de gráficos. Pero es lo mismo, ¿queda claro? Y acuérdense que habíamos dicho, no es el bien, no es inferior. Lo que es que el comportamiento nuestro frente al bien, cuando nos cambian nuestro ingreso, es lo que se modifica, lo hace y compramos más o menos, pero no es que el bien sea inferior en cuanto a calidad. En todo caso, es inferior en cuanto a calidad percibida, no calidad técnica. ¿Queda claro? Lo habíamos visto la semana pasada eso. Acá tienen la forma de poder ver variaciones en las cantidades, en el ingreso y variación en la cantidad. Bienes inferiores, va variando la cantidad hasta llegar a un punto en que empieza a reducirse. La cantidad aumenta el ingreso y nosotros respondemos con cada vez más reducción de producto. En estos niveles bajos de ingreso aumentaba el producto. En los bienes normales, oye, ¿dónde está? Acá. En los bienes normales, ¿alguien habló? Porque se escucha pero no se entiende. O es que tenían el micrófono justo. Si alguien está preguntando algo, a lo mejor póngamelo en el chat, porque no llego a escucharlo. ¿Qué es? Ustedes me escuchan, ¿no? ¿A mí? Sí, sí. Sí, sí. Que no se escuchaba quien estaba hablando, salvo que era que tenían el micrófono encendido, no sé. ¿Me querían preguntar algo o no? Nada. Acá ven, en los bienes normales de lujo, nosotros a medida que va aumentando el ingreso, vienen aumentando cada vez más hasta llegar a un punto, digamos, los bienes de lujo. Estos serían los normales. Estos cada vez más. Pero eso gráficamente, ¿sí? ¿Quedó claro entonces lo que es ingreso, bienes inferiores, bienes normales? Y después tenemos la elasticidad cruzada, que es cómo
varía nuestro comportamiento de compra de un producto cuando varía el precio de un bien relacionado con él. Y ahí es lo que nosotros veíamos en curvas de indiferencia, que cuando cambiábamos el precio de un bien, cambiaba la pendiente de la recta presupuesto, pero había un efecto sustitución, ¿no? Entonces puede haber productos sustitutos, productos complementarios o productos independientes. Eso es lo que vamos a ver con la elasticidad cruzada. No es otra cosa que cómo varía las cantidades de un bien X cuando lo que varía es el precio del bien Z, por ejemplo. Este es el bien relacionado. ¿Qué efecto tiene este cambio en el precio en el mercado que yo estoy analizando, que es del bien X? Acá tengo dos productos que están relacionados. También la elasticidad cruzada, al igual que la de ingreso, es una variable exógena la que está generando, no es como la elasticidad precio, no la puedo representar en la misma curva. ¿Qué tenemos acá? Si el bien es sustituto, siempre va a ser positivo el resultado de la elasticidad, mayor a 0. Si es complementario, siempre va a ser negativo, que es lo que decíamos con la impresora y el cartucho. Sube el precio de los consumibles de impresora láser, bajan las cantidades demandadas de impresoras láser. ¿Por qué? Porque es más caro poder utilizarlas. Un bien sustituto sube el precio del pollo, aumenta las cantidades demandadas de carne. Uno tiene relación directa, la otra inversa. Y esto es un bien independiente. La variación en la cantidad queda en 0, es igual a 0, ¿por qué? Porque no está relacionado, es un bien totalmente independiente. No tiene ningún impacto el cambio del precio de ese bien en el mercado que estoy analizando. ¿Sí? Ese sería un bien sustituto, independiente, perdón. Ahí tienen. Muchas veces le ponen que cuando es infinito es porque son sustitutos perfectos, son aquellos que son exactamente reconocidos por el consumidor, no pueden saber cuál es la diferencia entre uno y otro. También es muy difícil de encontrarlo, pero son esos casos de los sucedáneos o sustitutos perfectos, cuando da infinito, que ahí no lo puse. Esto también lo podemos ver en las curvas de indiferencia, cuando un bien se comporta como sustituto complementario. Estos son elasticidades precios, estos son margarina, manteca, electricidad, gas natural, teatro, otros espectáculos, etc. ¿Sí? Esta es la demanda de taxis, es muy elástica, cambia un poco el precio, sube el precio, baja el precio, rápidamente aumenta la cantidad en mayor proporción, es muy elástica. La del colectivo es inelástica. Bueno, esto después lo pueden hacer. Si quieren se lo subo como para que lo hagan. Tengo, que se los voy a ya subir. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿No? Bueno, entonces les voy a subir ahora un Excel con un crucigrama donde ustedes lo completan y lo entregan, digamos, como para ya tener. Si me aguardan un segundo.
Estoy acá, me había sacado la conexión, pero estaba queriéndole subir, pero vi que me sacó la conexión. ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Aguárdame en un minutito. Sí, me sacó justo la conexión y digo, voy a ver si piensan que me fui, pero no, no me fui. Estaba, estaba acá, pero tenía la conexión débil, decía. Me salió un cartelito así y habré quedado congelada. Ahí. A ver. Yo esto se lo había subido, ¿no, chicos? ¿El slide de hoy? Creo que no. No, el inicial, este no. El primero sí. El primero este sí. no. Esperen que está abriendo el aula. Está media lenta. Bueno. Se lo voy a poner como tarea. Así lo tienen. A ver. Esperen que me abra el aula. Economía 2055. Así ya lo tienen como para trabajar. Uno solo. Y después le subo después ejercicios de elasticidad. Así ya también tiene. Eso se los subo después. Y hay un material de lectura de cambios de consumo. Ahora lo vemos. Esperen que le abro esto como tarea. Tarea. Quería ver de pasarle lo de actividades. Cuestionario no. Cuestionario no. Tarea. Bueno, ya está subido. Tendrían que verlo. Hoy es 19, ¿no? Sí. 20 horas, porque así ya lo ven. El martes que viene es 26. Sí. Así después esto no es en grupo, esto lo ponen y después le agrego lo de los ejercicios. No hay grupo, ahí está. Díganme si lo visualizan, chicos. Es un crucigrama con temas de los vistos hasta ahora. Los ejercicios los hacemos después, que también lo hacemos en clase y todo. Y ahora le visualizo también para que vayan viendo la nota periodística. ¿Llegan a Sí, visualizarlo? se ve. En bloque, Está en el bloque uno. 2. Esto. En bloque Sí, 2. bloque 1 aparece crucigrama. Que uno está. No, en bloque 1, perdón, sí, tienes razón porque es todavía del bloque 1. Lo puse en el bloque 1. Y la nota de cambio de consumo, ¿eso lo visualizan?
Después la leen, Sí, tranquila. ahí se visualiza, profe. Después en clase traemos algunas otras notas diferentes, pero para que la Ahí está. relacionen con los temas vistos en el día de hoy, eso que tiene que ver con cambios de consumo. Para poder relacionar las cosas que traen, digamos, que sacan a lo mejor algún diario o algo con el tema visto en el día de hoy. Ahí tienen lo del crucigrama, lo tienen en un Excel y es también con lo visto en estos momentos de cursada. Hasta el día de hoy todo lo que tienen para completar es lo visto. La semana que viene vamos a hacer ejercitación de elasticidades, vemos el crucigrama y vamos a ver sobre esas notas que están saliendo, la que ustedes tienen que leer, más alguna otra que incorporo, y bueno, seguiremos avanzando con los temas. Pero quería puntualizar con eso, ver de algunos ejercicios puntuales de elasticidades como para avanzar después de haber ustedes trabajado un poco con ejercitación y con algunas notas relacionadas con elasticidades, ¿sí? O con demanda, cambios en la demanda y ese aspecto. ¿Les parece? Si yo tengo, una cosita nada más, perdón. Tengo esto, a ver si les queda claro estas dos. Esto no, esto lo vamos a ver después. No guarda. Una cosa, un segundo, ¿no? Antes de esto lo guardo. Y esto que me interesaba puntualizar. Esto, acá. Esto, de demanda. A ver. Nosotros vimos demanda recién. A ver si entonces acá no hay ninguna duda. ¿Ven este punto? Dice, determine cómo afecta la función que representa la demanda. ¿Se visualiza? En el corto plazo, dice, de un bien determinado los sucesos que se mencionan en la tabla adjunta. ¿Sí? Aumento del precio de un bien sustituto. ¿Empeora, mejora o no le afecta a la demanda? Es de lo recién visto. Mejora. Aumenta el precio de un bien sustituto, mejora. Mejora, sí, está. Recuerden que los bienes sustitutos es, yo estoy en la carne, aumenta el precio del pollo, vienen más consumidores que antes no consumían a consumir más cantidad de carne. ¿Está? Tiene un efecto positivo sobre mi mercado. Aumenta, mejora mi demanda, se desplaza mi demanda, no cambia el precio de la carne, lo que hay es mayor cantidad demandada por desplazamiento de la función. Aumento generalizado de sueldos por decreto del gobierno. En la demanda. Mejora. Mejora también. El gobierno le aplica un impuesto indirecto a las ventas en el mercado interno. Empeora. Empeora. Esto no lo afecta a la demanda. No, Va a porque empeorar la cantidad demandada, porque va a haber un movimiento de la oferta. Cierto. Va a subir el precio cuando nosotros veamos oferta y demanda en equilibrio. Pero no afecta a la demanda, no hay un movimiento de la demanda, no es ninguna variable relacionada exógena con la demanda. ¿Queda claro? No le afecta a la demanda, va a afectar a la cantidad demandada, se va a reducir la cantidad demandada, pero no afecta a la demanda, ¿sí? Un cambio tecnológico en la industria que lo produce, a este producto. ¿Qué pasa con la demanda? Cambio tecnológico en la industria que produce X. Piensen en cualquier bien. Un celular, que ya lo tenemos acá. Un cambio tecnológico en la industria que lo produce.
Y eso afecta a la oferta, no la demanda. Mm. Y la demanda, entonces, estamos en la demanda. No la afecta. No la afecta. No es una Es como el variable caso del impuesto interno. exógena El a impuesto la indirecto. demanda. Es como el caso del impuesto indirecto. ¿Mm? Va a afectar a la oferta, aumentándola, ¿no? Nosotros vamos a tener mayor cantidad demandada de ese bien, pero no hay cambio en la función demanda. ¿Sí? Disminuye el precio de mercado. Disminuye el precio de mercado, ¿qué pasa con la demanda? ¿Mm? ¿Qué pasa con la demanda? Aumenta, Disminuye el precio. mejora. No, la cantidad demandada va a mejorar. La Ah, sí. demanda no le afecta. Es el precio del producto. Es una variable endógena, no hay movimiento de demanda, de cantidad demandada. Disminuye el precio, movimiento sobre la misma curva. ¿Sí? Aumentando la cantidad demandada. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, eso como para que me acordé de algunos, por lo menos para tenerlo así dentro de lo visto. Esos son ejercicios que uno hace también en los trabajos prácticos, no lo ponemos en este año, lo ponemos en otro, entonces como para que lo tengan rápidamente de recordar de demanda con cantidad demandada, porque uno suele hacer ese movimiento de pensar, no, hay mayor demanda, pero no pensar en cantidad demandada es lo que hay más. ¿Mm? Demanda tiene que hacer una acción de una variable exógena que la esté modificando. ¿Queda claro entonces para todos? Bueno, yo lo que es el crucigrama lo pueden hacer desde este momento. Yo lo dejé abierto, lo pueden hacer ahora si quieren, tranquilamente, como lo pueden hacer mañana, eso lo organizan ustedes, lo tienen como tarea, no como cuestionario, ¿está? Yo se los subí como para que lo hicieran, pero bueno, lo pueden hacer, no tiene sentido si es ya, o el tema es que lo hagan. No me preocupa tanto si lo hacen hoy, lo hacen mañana o pasado. El tema es que traten de hacerlo tranquilo. Lo mismo leer la nota en este caso que es de Clarín, creo, y después yo voy a llevar a clase como para que veamos puntualmente ejercicios y algunas notas como para poder relacionarlas, ¿sí? Pero estos dos temas, véanlo como para ya tenerlo para el martes próximo. Comenzamos desde ahí y vamos avanzando. ¿Les parece? ¿Mm? Profesora, por casualidad el autotest y el inicial, ¿ese no lo va a volver a abrir? Para quienes no lo Inicial, hicimos. a ver, yo no sé si se puede modificar. A ver, ¿me aguardas un segundo? Porque no sé si se puede modificar estando ya siendo utilizado la tarea. Es lo que no sé. Nunca lo intenté de hacer. A ver, aguarda un segundo, porque no sé si lo puedo llevar. Si los que contestaron debe ser que queda ya como contestado y a lo mejor abre la apertura para otros que no hayan contestado. A ver, para. Voy a hacer el intento de pasar como si fuera que cierra el domingo, a ver qué pasa. Si lo pueden visualizar. ¿Eso dónde estaba? El cuestionario. El de múltiple choviera, ¿no? Actividad Sí, económica. Evitar ajustes, a ver si se puede. Ujú. A ver, temporalización es lo que tengo que cambiar. Decía del 5 al 10 de abril, suponete que fuera del 5, vamos a poner del 19, a ver si si lo modifico, me lo permite. Del 19, vamos a poner a las 20 horas, qué sé yo, 20 y 20, a el 24, 23 de abril, no sé, ¿23 qué es? ¿Sábado? Domingo, ¿no? ¿23? No, 23 sábado. sábado. Hasta el 24 de abril
A las 10 de la noche, supónganse. A ver si el envío, todo eso, comportamientos de las preguntas, opciones de revisión, después de cerrar el cuestionario. Yo lo puse, a ver si se le modificó a quienes contestaron y a quienes no contestaron, porque lo que no sé es si los que contestaron le queda grabado lo que ya contestaron antes, es lo que no sé. ¿Se fijan? Bueno, si no Sí, cambió ahí me la habilitó. cantidad de usos, debería quedarse igual, ¿no? Por eso, yo lo de usos lo dejé igual, lo que cambié es las fechas de vigencia. Sí, yo que no Sí, no había ingresado. Ah, pero esperen, que no está volver a mostrado. hacerlo. Esperen, sí. O sea, acá me dice que se cierra el próximo domingo, pero que yo no Sí. puedo volver a hacerlo. Ah, porque vos ya lo contestaste. Ajá, sí. ¿Por eso? Sí, porque están intentos permitidos 1. Entonces Ah, debe ser pero por eso. está bien, pero entonces lo Está que bien. lo necesitan es el que no había Quien no lo contestó. contestado. Entonces Ujú. queda bien, queda perfecto. Ok, Y muchísimas ¿se gracias. modificó, chicos, a ustedes? ¿Se les modificó lo que contestaron? Es decir, ¿pueden seguir visualizando lo que contestaron? ¿Qué contestaron bien y qué contestaron mal? No, no nos deja verlo ahora. Ah, entonces déjenme ver a ver si a mí me lo deja. Intentos, hubo 22 intentos. No, no se perdió esa información. Lo que pasa es que no los deja ver porque cierra el día 24, pero esa información el día 24 la van a ver. Los que contestaron ya le quedó registrado y no se modifica. A los que no contestaron se le hizo la apertura para que empiecen a contestar. ¿Sí? Ok, Entonces está perfecto, Perfecto. era lo que queríamos. sí, sí. Perfecto, está. Gracias. Entonces después voy a hacerlo en otro grupo que también me pedía si lo podía abrir y no sabía si se perdía la... No, pero no se pierde, entonces queda perfecto. ¿Está? Entonces el que no lo contestó tiene tiempo hasta el domingo de poder contestar ese cuestionario múltiple choice y acuérdense que tienen abierta la tarea, pero la tarea la tienen en bloque 1, que dice crucigrama. ¿Sí? Si quieren, se los envío por novedades para recordar, para quienes no estén hoy en el aula, ahora se lo pongo como novedades. ¿Sí? Tareas, vamos a poner. Bueno, para no... si no tienen alguna consulta, los libero, no es que tengan... ya tienen la tarea en el aula, tienen el crucigrama para quienes no lo habían hecho. No, la tarea para el que no es el crucigrama. Tienen el múltiple choice para el que no lo había hecho y tienen la nota para leer sobre lo que vimos recién. Y la semana que viene, bueno, es presencial, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la semana que viene nos vemos en el aula y ahí realizamos tareas sobre este tema y vamos a los próximos temas que estemos realizando, ¿sí? De la planificación. Los saludo, que tengan una buena noche, coman, descansen y nos vemos la semana que viene. ¿Sí?